Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de la mortalidad del cangrejo. He de decir, antes que nada, que vengo con muchas cosas en mente de las que quiero hablar y compartir con ustedes. Entonces, prepárense para actualizaciones casi continuas. Hoy voy a hablar acerca de un libro, el cual he de admitir que me tardé bastante en terminar de leer porque una vez que empezaron a hablar de términos científicos, dejando de lado lo filosófico, me atoré. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Es un libro escrito por la doctora en psiquiatría, Marian Rojas Estapé. Ella se centra en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión, trastornos de personalidad y de conducta, así como terapias familiares. Ella imparte conferencias acerca del estrés, la felicidad, educación, redes sociales, depresión y más. Ella quiere que a través de este libro aprendas a enfocar tu atención en tus miedos para poder combatirlos. Asimismo, busca que canalicemos las emociones negativas que nos bloquean para poder mejorar. Este libro no es del todo extenso, son 231 páginas, 227 sin contar los agradecimientos y la bibliografía. Se divide en 9 capítulos y como los quiero abarcar de la mejor manera posible voy a dividir el libro, por así decirlo, en dos partes. Esta es la primera y procuraré resumirlo sin contarles el libro de manera literal. Soltaré varias ideas entre el primer y quinto capítulo porque es mucha información en la que se tiene que detallar. El primer capítulo habla acerca de la felicidad como un destino. Es algo que se experimenta día a día y que no cuenta con una guía rápida para alcanzarla o conseguirla. He hablado en episodios anteriores, no me acuerdo en específico de cuáles, que la felicidad es algo que se encuentra en uno mismo y no en los demás, refiriéndonos a las personas o a los materiales. Sabemos perfectamente que todo influye, por mínimo que sea, y eso se ve reflejado en la autoestima y en la felicidad, por lo que cuando sufrimos o algo nos duele, nos cuesta trabajo encontrar esos momentos brillantes en el pasado, inclusive en nuestro presente. Pero algo que olvidamos es que siempre tenemos la decisión y la capacidad de elegir cómo afrontar ciertas situaciones. El sufrimiento, dicho por la autora, transforma la manera en la que somos, pero a mi parecer lo primordial es ver y aceptar ese dolor o sufrimiento y al mismo tiempo ver cómo al volvernos conscientes del mismo, nos puede cambiar para bien. Eso es algo que nos puede transformar. En el segundo capítulo se habla acerca de los 5 grandes tipos de amores que uno tiene en la vida. De esto yo nunca lo había escuchado, pero me parece un concepto muy interesante. El primer amor es el amor sano hacia uno mismo, es decir, la autoestima. El segundo amor es el amor a una persona, a los demás. A través de estudios se ha demostrado que las relaciones buenas nos hacen felices y más saludables, por lo que es importante generar relaciones correctas con los demás y eso se ve reflejado a través de la demostración de interés, recordar datos de estas personas, evitar juzgar, no imponer tu criterio sobre esa persona y mucho más. En el libro dice que cuando tratamos con otras personas se genera oxitocina, hormona que se activa con la confianza y la empatía. Esta hormona junto con la dopamina segregan una buena dosis en base de una buena compañía. El cuarto amor va hacia los ideales y las creencias. Les recomiendo checar a Viktor Frankl, el cual es un personaje que estoy segura del que han escuchado alguna vez, ya que es el padre de la logoterapia en el campo de la psicología, estudio que realizó en base a lo que vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Su libro más conocido es El hombre en busca del sentido. Próximamente hablaré de él porque la verdad a mí en prepa, en mis clases como de filosofía y todo lo que tuviera que ver con eso, me llamaba mucho la atención su terapia porque no es a la que uno está
acostumbrado actualmente. No digo que no sirva la terapia de ahorita, ojo. Sí sirve, nada más que el concepto que él desarrolla es muy interesante. Entonces, si gustan, búsquenlo, vayan echándole una ojeada para que estén preparados para cuando yo saque ese episodio. El quinto y último amor es el de los recuerdos. Se explica por sí mismo. El tercer capítulo habla acerca del cortisol y ha de ser el más extenso de los 9. Para empezar, es la hormona del estrés y de la ansiedad. Regula la presión arterial, reduce la inflamación y mantiene el corazón y los vasos sanguíneos funcionando de la manera correcta. Cuando se eleva, sucede lo contrario a lo mencionado anteriormente. Como tal, no es malo que suceda. Lo malo es el exceso de la hormona, ya que afecta múltiples sistemas del organismo y es la clave en el control de la tensión arterial, ya que participa en huesos y en músculos, por lo que afecta principalmente al sistema inmunológico. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo un sistema de alerta y se libera el cortisol, que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. Las preocupaciones o sensaciones de peligro prolongadas, ya sean reales o imaginarias, pueden aumentar los niveles de cortisol un 50% por encima de lo recomendable. Esta hormona es cíclica, por lo que a lo largo del día va cambiando. De hecho, en el libro me acuerdo que había como una parte en específico en la que se mencionaba que justamente como es cíclica, por ejemplo, cuando uno despierta como que hay como este boost o como este shot de cortisol, pero no es como porque tengas una alerta o algo así de despertarte, sino es como nada más para que tú puedas como, ya sabes, levantarte y empezar a hacer tus actividades y despertar. Y obviamente se va alterando a lo largo del día, pero ya para cuando se hace de noche va bajando para que tú puedas descansar. Y la verdad es que me resultó bastante curioso e interesante porque eso era algo que definitivamente desconocía. Y agárrense, todavía no termino de hablar del cortisol. Les dije que era un tema muy largo. El sistema nervioso vegetativo juega una parte muy importante. Este sistema se divide en dos, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático tiene que ver con la acción, o más que con la acción, tiene que ver con la actividad del cuerpo humano. Y el sistema nervioso parasimpático tiene que ver con el reposo. Entonces, el SNS, sistema nervioso simpático, tiene que ver con el instinto de supervivencia y se activa en los momentos de alerta. Es la clave en la reacción de estrés que produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Que esté activo constantemente es lo que perjudica a la salud. El SNP, sistema nervioso parasimpático, genera relajación y disminuye la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. Actualmente la vida es más inflamatoria de lo normal y sé que es algo que se escucha súper raro, pero con lo que les voy a platicar va a tener un poco más de sentido. Vivimos constantemente en estado de alerta o con miedo a que sucedan cosas y eso conlleva a un mayor deterioro de células y envejecimiento precoz. El nivel de cortisol, como hemos mencionado anteriormente, sube en circunstancias de miedo, amenaza, tristeza o frustración. Estar intoxicados de la hormona ocupa el lugar de las hormonas positivas, como la dopamina o la serotonina. Cuando el cortisol se manifiesta, se refleja en 3 niveles. A nivel físico, que se puede ver a través de la caída del pelo, sudoración excesiva de manos o de pies, secada en la piel, etc. Inclusive en mujeres se puede manifestar a través de la menstruación. A nivel psicológico puede haber cambios en los patrones del sueño, nos podemos mostrar irritables, estar tristes y más. Hasta la memoria nos puede llegar a fallar porque la mente es sensible a la hormona, es sensible al cortisol. Y por último, a nivel conductual, uno tiende a aislarse por lo que no le parece atractivo ver a familiares o amistades. Igualmente no le apetece abrirse a los demás, por decirlo de alguna manera. Cabe destacar que el cerebro no sabe diferenciar lo que es real de lo que es imaginario. Y es extraño porque la realidad es que nosotros, si nos sentamos y nos ponemos a pensar como en ciertas cosas en las que luego nos ponemos como a soñar despiertos,
Somos conscientes nosotros, por una parte, que es juego de nuestra imaginación, pero nuestra mente no sabe. Es como una separación muy extrema, pero muy extraña que es difícil de entender. Pero por eso es importante ser conscientes de nuestros pensamientos porque suceden cambios en nuestro cuerpo. Si nos la vivimos estresados es porque vivimos inundados de pensamientos que no lo valen. La imaginación juega un papel muy importante. Los pensamientos son poderosos sobre nuestro cuerpo. Si piensas algo negativo que viene del pasado o que crees que puede suceder en el futuro, tu cerebro creerá que ahí es en donde quieres estar o es el lugar en el que te encuentras actualmente, cuando para ti no es el deseo literal de tu realidad. Ese sería el cierre de él. El tercer capítulo. El cuarto capítulo habla acerca del sentimiento de la culpa, la depresión, el perdón, la compasión, el miedo, cargas emocionales y mucho, mucho más. Lo principal es saber y aprender cómo no vivir angustiados por un pasado que no se muestra en el presente, con la finalidad de mirar de mejor manera hacia el futuro. Y, por último, para este episodio y para esta parte, en el quinto capítulo se ahonda en el presente, en el aquí y el ahora. Ya lo he mencionado antes, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de decidir cómo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Un arma muy poderosa, por lo que decidimos cómo percibimos nuestra realidad. Y eso sería todo para la primera parte del libro de Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me gusta siempre estar aprendiendo cosas nuevas y la realidad es que con este libro lo hice, pero se tienen que esperar a la segunda parte, entonces me gustaría saber sus comentarios, que me digan si les llamó la atención todo lo que hablé para que se pongan a buscar el libro para que lo lean o si sabían de estas cosas que les platiqué ahorita o no sé, lo que ustedes quieran, yo feliz y encantada de saberlo a través de ustedes. Muchas gracias por seguir conmigo, sé que pasé una considerable cantidad de tiempo inactiva, pero que sepan que aquí estoy para ustedes, siempre para escucharlos y para brindarles su espacio y que los quiero mucho, cangrejos y cangrejas. Bueno, nos estaremos viendo en el siguiente atardecer. Les manda un abrazo muy fuerte. Mamá Cangrejo.